Bueno, vamos a hablar hoy de la crisis de partidos políticos o crisis de la democracia. Realmente no sabemos por qué el año pasado tantas personas salieron a las calles en contra de muchos de los presidentes que se habían sido elegidos con unas amplias mayorías. Entonces nos estamos preguntando si lo que hay es una crisis de la representación, una crisis de partidos, una crisis de la democracia, porque esto ha pasado en varios países, incluso en uno de los países que inventó la democracia, que es Francia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la democracia nunca ha tenido buena fama. La democracia entre el siglo III y el siglo XIX, siglo III antes de Cristo, el siglo XIX, no fue deseable. Incluso en la modernidad tuvo una mala imagen. Montesquieu hablaba mal de la democracia, Rousseau decía que era mejor la democracia directa, y hasta en Kant encontramos críticas al sistema democrático. De alguna forma la democracia se asociaba con desorden, con anarquía, y muchos decían que la democracia griega, esa democracia que idealizamos, pues no funciona en sociedades numerosas. Por lo tanto, que si uno va a ser una democracia real, efectiva, tiene que ser una democracia representativa. O sea, la democracia en grande solo puede ser representativa. ¿Cuál es el problema fundamental acá? Que no se distingue la democracia clásica, la democracia griega de la moderna, pero ellas son muy diferentes, entonces no podemos entender la crisis, digamos, del siglo XXI de las democracias sin mirar que no es un espejo de la democracia griega, sino de una invención muy posterior. Vamos a empezar por esto. Recuerden que la democracia griega, el que recibía el poder se le trasladaba, mientras que en la democracia moderna, el que tiene el poder, el presidente o el parlamento, no se le traslada el poder, se le presta. ¿Por qué? Porque el soberano es el pueblo, hay una soberanía popular. Pero además de eso, recordemos, en esta democracia griega, pues se votaban por unanimidad las cosas eh, en aquella Atenas, en que todo era muy manejable, mientras que en la democracia moderna tenemos el principio de la mayoría. El principio de la mayoría es un principio que se desarrolló por la Edad Media, cuando los monjes quedaban sin abad y necesitaban pues elegir entre ellos, porque era difícil la locomoción desde el monasterio principal. Y decidieron que la mayoría era mejor. Por lo tanto, el principio de mayoría se utilizó en la Edad Media, en estos monasterios, y después modernamente lo aceptamos en vez de la unanimidad. Es decir, nosotros decidimos pues la mitad más uno, aunque a veces hay mayorías cualificadas, y por eso hay inconformidad también, porque se supone que hay una gente que no quedó contenta con el que quedó elegido, pero esa es la contrariedad del principio de la mayoría. Otra cosa importante es que la democracia griega prima la ciudad, prima la polis. Digamos que el concepto de individuo no existía. El concepto de individuo es de la democracia moderna, viene el Renacimiento, y por lo tanto es necesario que el individuo esté pues por encima de la sociedad. En cambio, en la polis es al revés, y por lo tanto Sócrates se bebió la cicuta. Pero lo más importante es que la democracia griega era una democracia directa, votaban los ciudadanos varones de ciertas condiciones en una plaza, y la nuestra no, la nuestra tiene que ser representativa. O sea, nos inventamos una figura que es la representación. Otra persona me representa el poder que yo tengo. Entonces, esa representación genera una dificultad. Hay una crisis de legitimidad porque la gente no se siente representada. Hay una crisis de la democracia, o finalmente es una crisis de los partidos. Vamos a ver este problema entre crisis de legitimidad y crisis de representación. Recordemos que Max Weber, el fundador de la sociología política, decía que existe una creencia de que el gobernado tiene derecho a ver una creencia en la gobernabilidad que se llama legitimidad.
Y que en el caso de las constituciones, esa legitimidad es la legitimidad racional. Es decir, yo creo en alguien que fue elegido porque se elige en virtud de un ordenamiento que yo acepto como legítimo. Yo acepto el sistema electoral, a pesar de que quien sea elegido no representa del todo a sus electores. Entonces, el ciudadano cree aparentemente en la democracia, pero en el fondo el ciudadano no termina de creer en sus representantes porque siempre en los presidenciales hay una gran mayoría que queda, digamos, en el lado perdedor, e incluso en los sistemas colegiados, hasta en los más sofisticados de amplia cobertura como el francés, pues hay gente que queda sin representación. Entonces, realmente no es que la gente no crea en la democracia, la gente cree en la democracia, la gente no cree ni en el fascismo, ni en el comunismo, ni en los regímenes, digamos, hereditarios, tradicionales, pero la gente desde los años 70 ya empezó a tener una crisis de representación que estalló, digamos, el año pasado con fuerza. Pero la cuestión es cómo lo vamos a solucionar. Unas personas dicen, pues vamos a hacer una cosa, vamos a volver a la democracia directa. Porque hoy en día se puede físicamente, es decir, cuando se inventó la democracia en Estados Unidos no había manera en 1776 de reunir a todo el mundo en una plaza. De hecho, la Constitución de 1789 la restauraron hace un par de años porque estaba muy maltrecha, porque hubo que pasearlo por todas partes para que lo firmaran. Entonces era muy difícil, se necesitaba la representación, pero hoy en día con los smartphones, y más en esta crisis que tenemos ahora de cuarentena, nos damos cuenta que físicamente se podrían tomar las decisiones por todos los ciudadanos, o por lo menos por los mayores de 18 años. Una gran parte de países podría darles un sistema para que voten las leyes. ¿Cuál sería la dificultad? ¿Cuáles serían los obstáculos? Es que no es tan fácil, porque la democracia no es solamente votar para representar. La democracia supone que haya un parlamento, que haya una deliberación, que haya un debate. Entonces, si nosotros votamos, por ejemplo, en este instante, que estamos de acuerdo con el cierre de las fronteras, y entonces el presidente cierra las fronteras, como efectivamente lo hizo, pues nosotros no hemos hablado entre nosotros sobre eso, no ha habido deliberación, sencillamente una mayoría, y la mayoría podía haber tomado una decisión contraria, pero ser más adecuada de la que toma el presidente o la que toma el parlamento. Entonces, para efecto de las leyes, se requiere una deliberación. Para efecto de las decisiones ejecutivas, se requiere un gran conocimiento. Por lo tanto, sin deliberación, solamente votando la reforma política, la reforma agraria, la reforma tributaria, pues cometeríamos muchos errores porque no los estamos discutiendo suficientemente. En un parlamento sí lo harían. Y en una decisión ejecutiva de un presidente, pues por lo menos hay toda una experticia y hay un mandato. El otro problema es que las mayorías se equivocan mucho. Mark Twain decía, aunque 1 millón de personas digan una estupidez, sigue siendo una estupidez. A veces cometemos errores en las convocatorias públicas, en los referendos, en los plebiscitos y preguntamos cosas que por alguna manipulación modernamente de reyes, antiguamente de reyes y de nobles que todavía tenían influencia, y después por medios de comunicación y ahora por las redes, pues la gente votaba una cosa que no convenía. Entonces las mayorías se equivocan. O sea, la voz del pueblo es la voz de Dios, sí es cierto, pero, por ejemplo, si a Estados Unidos hubieran hecho una consulta de algo bárbaro como mandar una bomba nuclear a Colombia cuando había un problema con el narcotráfico, de pronto la gente hubiera votado que sí. O expulsar a la población minoritaria latina, a América Latina, o expulsar a los afroamericanos a África, cosas así de bárbaras pueden pasar si usted consulta las mayorías, y así no funcionan las democracias.
Pero la gran dificultad no es solamente esa, sino el tema del tiempo. Piensen ustedes que casi nadie va a las juntas de propietarios de las unidades residenciales, que son la vivienda más común en este momento en las ciudades, a las reuniones de profesores, a los de estudiantes, a las asambleas. Pues en general la gente le saca el cuerpo a esto. La gente no parece tener tiempo para el tema participativo, y si lo tiene para estas cosas tan importantes, no lo va a tener pues para estar definiendo las leyes. Hay unas personas encargadas de hacer eso, es un parlamento elegido, un congreso, pues que lo haga. No tendríamos tiempo. En esta crisis incluso nos hemos dado cuenta que a pesar de tener todo el día, entre comillas, libre, el día no alcanza. Imagínense que tuviéramos que estar abriendo el celular para ver qué vamos a definir sobre la reforma tributaria. Así pues, volver a la democracia directa no funciona. Hay un autor que se llama Schumpeter que dice que es mejor que aceptemos la democracia como un procedimiento, que la democracia es como un equilibrio. La democracia es una fórmula no muy satisfactoria para que en una competencia legítima entre varios grupos políticos llamados partidos, pues haya uno que gobierne y el otro que haga oposición. Durante mucho tiempo esto funcionó así, no hubo ningún problema, o muy pocos, pero en mayo del 68 en Francia, en Berkeley, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Nacional de Colombia, pues hubo unas protestas muy fuertes y dijeron: nosotros queremos una democracia que no sea delegativa, que yo delego y me olvido y los gobernantes hacen lo que quieren. Bueno, y ustedes ya saben lo que pasó con De Gaulle, que le tocó renunciar. Y finalmente empezaron a buscar fórmulas en las cuales las decisiones no salieran de arriba, sino de abajo, que hubiera como una gran deliberación desde las bases, digamos, las acciones, las reuniones fueran desde las juntas de acción popular o fueran desde los mismos consejos y vayan subiendo hasta que llegue a que los órganos de mayor fortaleza tengan que aceptar esto. Lo que no se sabe es si esa democracia participativa que se estaban pensando como reemplazo de la democracia representativa, pues se podía hacer con partidos o sin partidos. Los mismos autores no lo saben, pero definitivamente sí, parece que se necesitarían los partidos de alguna forma. Lo cierto es que la democracia participativa no puede reemplazar a la representativa porque no nos hemos inventado nada para eso. O sea, no nos hemos inventado la manera en que todo el mundo participe y gobierne en vez de tener representantes. Entonces aparece otro concepto, que es el concepto de democracia deliberativa. La democracia deliberativa pues tiene varias interpretaciones. De un lado tenemos a Fiskin, con G al final, que nos dice que usted lo que debe hacer es hacer como una especie de jurado de conciencia de derecho penal, pero hacerlo para las leyes. Un grupo que represente sociológicamente a la población, usted los pone a deliberar, les lleva a todos los expertos a favor y en contra para que opinen, y ese parlamento, pequeño parlamentico, toma una decisión que debe ser aceptada por el gran parlamento. Esta idea de Fiskin, que se llama el DOP, o opinión deliberativa, pues nunca se intentó. Este libro se escribió hace muchos años, de pronto en un par de provincias chinas, pero no más, y China no es una democracia. Y la otra más interesante es la de Habermas. Habermas dice, bueno, tenemos que aceptar que hay una democracia, que hay unos señores que deciden y que no siempre no representan al total de los ciudadanos. Las decisiones en una sociedad de estas deben surgir de una democracia deliberativa, de toda una reflexión en medios de comunicación, en escuelas, en universidades, en mil sitios, hoy en día diríamos también en redes, para que una vez que se ha depurado esto, pues sea posible. Yo creo que ese concepto de Habermas es válido. De hecho, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, yo más bien creo que lo que hay que hacer es, en caso de que se aprobara esto, mirar cuáles han sido los consensos que ya se han generado. Y si ustedes los miran en términos de defensa, en términos de tributarios, salvo en muy pocas cosas,
los expertos han ido depurando 4 o 5 cositas que deben ser aprobadas. Entonces, la idea de Habermas tiene sentido. De hecho, los parlamentos debieran ser así, que existiera como un parlamento moral antes de aprobar una cosa. Y definitivamente yo creo, como estudioso de la reforma política, que no se deben aprobar aquellas cosas sobre las cuales no se haya convencido a la gente. Doy un ejemplo. El voto obligatorio. Objetivamente el voto obligatorio es muy bueno, pero a la gente no le gusta. Entonces yo no creo que en una reforma política deba aprobarse el voto obligatorio hasta que no se haya convencido a la sociedad de una manera pedagógica, muy didácticamente y durante un buen tiempo sobre esto. De hecho, eso pasó con la reforma de Colombia del 2003. Entre el 95 y el 2003 se fue convenciendo a la gente, a los políticos también, de que la democracia interna era importante, de que había que limitar los avales, que era la doble militancia no estaba bien, que la operación avispa tampoco, y se hicieron unas normas restrictivas, pero cuando ya fueron aprobadas, funcionó porque había una larga deliberación. Entonces, finalmente, ¿para qué es la democracia o estas protestas que tuvimos el año pasado que ahora pues con esta circunstancia de la epidemia o pandemia no se van a dar, pero que están ahí latentes? Nos hace pensar para qué es la democracia. Y ese será el siguiente capítulo de esta serie del canal de David Roll, que se llama Política para Extraterrestres.